La desgracia de Arabella comenzó en una tarde lluviosa cuando el carruaje que la llevaba a Hawthorne Hall pasó las rejas de hierro con un traqueteo nervioso, de esos que presagian la mala suerte mucho antes de que llegue. La habían convocado como posible candidata para el joven duque de Whitmore, cuya reputación de dignidad, disciplina y envidiable belleza resonaba en todos los salones de la sociedad londinense. A sus 21 años, ella poseía una belleza serena, ojos suaves, gestos pensativos y una gracia formada más por la contención que por la confianza. Sin embargo, no podía negar la incertidumbre que le apretaba el pecho al bajar al camino de grava. Sabía que el duque valoraba la precisión, el orden y una esposa capaz de dominar el ámbito doméstico con elegancia y naturalidad. Arabella, a pesar de sus intentos sinceros, aún no había aprendido a navegar las corrientes invisibles de las casas nobles. El duque entró a la sala de recibo con la elegancia imponente de una estatua que cobra vida. Alto, de hombros anchos, impecablemente vestido, cada paso medido por años de crianza diseñada para formar herederos más que hombres. Su mirada, al posarse en ella, fue educada pero evaluadora, como un profesor que calibra el potencial de una alumna antes de pronunciar palabra. Su conversación inicial fue cordial, aunque algo reservado se escondía bajo su tono, como si buscara un defecto que lo liberara de las expectativas. Arabella intentó dar respuestas reflexivas y mantener la compostura. Aún así, sentía que cada momento se convertía en una lucha silenciosa por alcanzar un estándar que él nunca había expresado del todo. Su prueba llegó a la mañana siguiente, cuando la invitaron, más bien la animaron a ayudar al personal de la cocina a preparar una comida sencilla del mediodía. Era tradición, le aseguró el ama de llaves, que las posibles duquesas demostraran comprensión de las labores prácticas, aunque la tradición le pareció sospechosamente conveniente. Las manos de Arabella temblaron al intentar seguir las instrucciones de la cocinera. El platillo, un modesto guiso que el duque había amado desde niño, requería paciencia, timín y una confianza que ella aún no poseía. Cuando la olla hirvió y se derramó sobre la piedra del hogar, un jadeo resonó desde la puerta. El duque estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión fría como el acero pulido. «Señorita Ascam», dijo con voz controlada pero cargada de desaprobación. «Hasta la expectativa doméstica más simple se le escapa. ¿Cómo voy a confiarle un hogar, mi hogar, a manos tan inseguras?» Sus palabras la golpearon con una fuerza que no había anticipado. Ella intentó explicarse, pero él levantó la mano, silenciándola con la facilidad de quien está acostumbrado a la obediencia. Las cosas empeoraron esa misma tarde cuando él la confrontó en privado con un rumor que había escuchado entre el servicio, uno que sugería que ella podría ser infértil a causa de una enfermedad de la infancia. La acusación era falsa, cruel y completamente fuera de su control. Sin embargo, él dejó que el rumor se instalara entre ellos como un veredicto irrefutable. «Una duquesa debe asegurar el futuro de la línea Whitmore», murmuró, mirando hacia otro lado como avergonzado de su propia crueldad pragmática. «Si existe alguna duda sobre esa capacidad, debo elegir en consecuencia». Su desapego se sintió más frío que la acusación misma. Cuando la despidió, ordenándole realmente que recogiera sus pertenencias y abandonara Hawthorne Hall antes del anochecer, Arabella sintió la humillación subirle por el pecho como una herida física. Empacó en silencio, negándose a que el servicio viera sus lágrimas, y descendió la gran escalera con una dignidad a la que se aferró como a un salvavidas. El duque la observaba desde las sombras del vestíbulo, con los brazos aún cruzados. Su silencio fue el golpe final contra cualquier conexión frágil que hubiera podido crecer entre ellos. El viaje de regreso a Londres se desarrolló bajo un cielo magullado. Arabella se permitió, por primera vez, llorar la pérdida no solo de un posible afecto, sino del respeto que había esperado ganarse. Repasó cada momento en Hawthorne Hall, cada palabra de crítica, cada amabilidad retenida, hasta que ya no pudo distinguir si lamentaba el rechazo de él o su propia supuesta insuficiencia. Sin embargo, en medio del dolor silencioso de sus pensamientos surgió una chispa de determinación, no nacida del deseo de conquistarlo, sino de la necesidad de recuperar su orgullo. Para cuando las ruedas del carruaje tocaron los familiares adoquines de la casa de sus tutores, Arabella había decidido que no permitiría que el juicio del duque la definiera.
Dominaría las habilidades que le faltaban, fortalecería la confianza que él había sacudido y enfrentaría a la sociedad con un corazón más firme que antes. Por el momento, cruzó el umbral con la compostura cansada de una mujer recién familiarizada con el desamor, sin saber que la historia que él había terminado tan abruptamente solo estaba en pausa, acumulando la tensión que pronto cambiaría el rumbo de sus vidas. Londres recibió a Arabella con la indiferencia suave de una ciudad acostumbrada a reputaciones heridas, pero ella regresó con una firmeza que antes no tenía. Pasaron las semanas y se dedicó al trabajo callado de reconstruir su confianza, estudiando las artes domésticas que antes abordaba con vacilación. Bajo la guía de la paciente cocinera de sus tutores, practicó incansablemente, memorizando cada técnica. Su determinación no fue teatral, sino disciplinada, moldeada por la resolución y no por el rencor. Aún así, a pesar de su progreso, Arabella no podía escapar del todo al eco del despido del duque, pues los salones de Londres zumbaban con chismes que se aferraban a su nombre con irritante persistencia. Aprendió a deslizarse entre los susurros con indiferencia compuesta, pero en privado sentía cada comentario como un moretón persistente. En su soledad se preguntaba si la dignidad significaba silenciar el recuerdo de Hawthorne Hall o transformarlo en algo que algún día pudiera enfrentar sin temblar y caminar hacia adelante con certeza. Cuando el invierno dio paso a principios de primavera, llegó una invitación con el escudo de Buckingham Palace, convocando a sus tutores a una exposición benéfica organizada por la Casa Real. Arabella esperaba quedarse en casa, pero su tutor insistió en que los acompañara, argumentando que una joven no debía esconderse solo porque la fortuna le había fruncido el ceño una vez. Ella aceptó con gratitud reservada, aunque una ligera aprensión se enroscó bajo su compostura, advirtiéndole que la sociedad londinense rara vez olvidaba historias descartadas. La noche de la exposición brillaba con el fulgor orquestal. Los faroles doraban los jardines del palacio mientras los dignatarios llegaban con esplendor ensayado. Arabella bajó del carruaje con calma deliberada, con un vestido modesto pero refinado, elegido para no llamar la atención innecesaria. Sin embargo, la atención la encontró de todos modos, pues un grupo de damas observadoras la reconoció de inmediato y compartió miradas cómplices. Sus murmullos pinchaban su compostura, recordándole que los rumores viajan más rápido que la redención en salones tan concurridos. No esperaba ver al duque, pero el destino suele preferir las inconveniencias a la cortesía. Él entró al salón de la exposición con la misma elegancia inflexible que recordaba, aunque algo en su paso parecía más pesado, como si los meses lo hubieran templado. Cuando sus miradas se encontraron al otro lado del piso de mármol, la sorpresa brilló antes de que ofreciera una reverencia contenida. Arabella correspondió con igual cortesía medida, aunque su pulso le advertía evitar enredos que amenazaran viejas heridas vulnerables. A pesar de su cautela, la conversación nos acercó cuando un conocido mutuo insistió en las presentaciones, fingiendo ignorar su historia tensa. El duque la saludó con formalidad educada, pero su voz llevaba un matiz de disculpa que la sorprendió. Preguntó por su bienestar con una sinceridad que ella no esperaba. Y aunque ella respondió con brevedad compuesta, percibió un cambio sutil en su actitud. Su rigidez parecía suavizada por la introspección, como si lo persiguiera un arrepentimiento no expresado. Su intercambio podría haber terminado ahí de no ser por una nueva oleada de chismes que recorrió el salón. Provocada por una vizcondesa entrometida que notó la atención prolongada del duque, Arabella escuchó fragmentos de especulaciones, cada frase más intrusiva que la anterior, prediciendo un cortejo reavivado que ella no tenía intención de alentar. El duque también pareció escucharlos, su mandíbula se tensó con evidente irritación. Sus miradas hacia ella se volvieron protectoras en lugar de juzgadoras, de un modo que la desconcertó y sorprendió. La especulación se intensificó cuando un caballero cercano hizo un comentario grosero lo suficientemente alto para que varios invitados lo oyeran, insinuando que el duque aún suspiraba por la mujer que una vez había descartado. La palabra golpeó a Arabella como un escalofrío repentino. Antes de que pudiera retirarse, el duque se acercó con resolución repentina. Su expresión llevaba una advertencia inconfundible para cualquiera que lo observara, y ella sintió que su contención perdía la batalla contra el impulso mientras la curiosidad crecía a su alrededor en círculos. Cuando la multitud se movió,
Creando un claro momentáneo en el corredor del jardín, él actuó con una rapidez que le dejó la respiración suspendida. Sin pedir permiso, pero con intención inconfundible, se inclinó hacia ella y presionó un beso firme y deliberado sobre sus labios. Un gesto tan protector como escandaloso en un lugar tan público. Los jadeos se extendieron como si el aire mismo se hubiera estremecido. Arabella sintió que el calor le subía por las mejillas, atónita por la audacia y temerosa de sus consecuencias. El beso terminó tan abruptamente como había comenzado, pero las consecuencias se desataron de inmediato, pues cada testigo comprendió la gravedad para la reputación. El duque dio un paso atrás, con la respiración agitada y la mirada fija en ella con una mezcla de remordimiento y desafío, como si estuviera dividido entre la disculpa y la justificación. Arabella no pudo hablar, su voz estaba atrapada bajo el asombro. Mientras los murmullos se convertían en una tormenta de especulaciones, el duque murmuró que hablarían pronto, dejándola suspendida entre el temor y una curiosidad reticente. Arabella recibió la carta del duque a la mañana siguiente de la exposición en palacio. El sello estaba tan limpio que sugería que había sopesado segundas intenciones antes de que la tinta tocara el papel. La petición era sencilla, deseaba verla en Wetmore House en Londres, la más pequeña de sus residencias, donde la conversación pudiera desarrollarse sin público. Ella dudó un largo momento, con el recuerdo de su beso inesperado aún latiendo como una marca de confusión en sus pensamientos. Sin embargo, la curiosidad y la dignidad la impulsaron a aceptar, pues se negaba a que otros definieran la narrativa de su vida solo a través de especulaciones susurradas. El trayecto en carruaje a Wetmore House fue misericordiosamente breve. Al llegar, encontró la residencia más tranquila e íntima que Hawthorne Hall, con corredores adornados de retratos sobrios y una elegancia sin adornos. Un lacayo la condujo a la sala de estar, donde el duque estaba de pie junto a la chimenea, como si lo hubiera clavado la indecisión. Él se volvió en cuanto ella entró. Aunque su reverencia fue impecablemente educada, ella percibió la tensión que atravesaba su compostura. Señorita Scam, comenzó con voz inusualmente suave. Me temo que le debo más disculpas que cortesías. Su admisión la desconcertó, pues parecía que la había ensayado muchas veces sin encontrar una versión satisfactoria. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza, invitándolo a continuar, aunque su pulso se aceleró. Él dio unos pasos antes de hablar de nuevo. Mi comportamiento en Hawthorne Hall fue imperdonable. La juzgué con una severidad impropia de mi posición y permití que rumores ociosos influyeran en decisiones que deberían haberse basado en el carácter, no en conjeturas. Hizo una pausa, luchando por dar forma coherente a sus pensamientos. Su despido no fue un reflejo de su valor, sino de mis propios fallos, mi miedo, mi orgullo, mi apego inflexible a expectativas que me han gobernado demasiado tiempo. Arabella escuchó con expresión serena, aunque su corazón se agitaba con recuerdos que prefería enterrados. Agradezco su honestidad, dijo suavemente. Sin embargo, una disculpa sola no puede cambiar lo que ya se hizo. No, coincidió él, mirándola con rara vulnerabilidad, pero quizá la claridad sí. Respiró profundo. El rumor sobre su supuesta infertilidad se detuvo como si pronunciar la palabra le trajera vergüenza. Me aferré a él porque me liberaba de la responsabilidad de elegir con el corazón. Temía elegir mal. Temía decepcionar a mi linaje. Temía enamorarme de alguien que no encajara en un futuro dictado por el deber. Su confesión la golpeó con una ternura inesperada. Debajo de la arrogancia que una vez había resentido había un hombre moldeado por cargas que nunca había cuestionado. ¿Y ahora?, preguntó ella, juntando las manos con gracia medida, ¿qué es lo que ve? Ahora veo que el miedo me convirtió en un cobarde, su voz se quebró con sinceridad. Y he pensado en poco más desde que dejó mi propiedad. Antes de que ella pudiera responder, una doncella entró para informarles que la cocina había preparado ligeros refrigerios, incluyendo un platillo que Arabella reconoció al instante, el mismo guiso que una vez había fallado en preparar. El duque despidió a la doncella y se volvió hacia ella con expectativa vacilante. Les pedí que lo prepararan, admitió, para recordarme el momento en que me comporté con tanta crueldad. Arabella se armó de valor. Su gracia,
hay algo que debo mostrarle. Se dirigió al pequeño comedor adjunto donde había pedido acceso a la estufa con anterioridad. Sobre la mesa reposaba una olla que ella misma había preparado antes de que él llegara. Su aroma era cálido y sincero. Aprendí a hacerlo, dijo en voz baja, levantando la tapa con una mezcla de orgullo y contención. No para ganar su aprobación, sino para vencer la humillación que sentí. El duque se acercó lentamente, con reverencia, como si el sencillo platillo cargara el peso de toda su historia. Al probarlo, su expresión pasó de la sorpresa a la reverencia. Arabella, murmuró, dejando la cuchara con cuidado. Tiene todo el derecho de odiarme. No lo odio, respondió ella, con voz suave pero firme. Pero necesitaba que viera el esfuerzo que he hecho, no para ganar afecto, sino para recuperar mi propia dignidad. Los ojos del duque se suavizaron y tomó su mano con esperanza tentativa. Ella permitió que la sostuviera solo un instante antes de retirarla, recordándole que el perdón no era rendición. No puedo pedir su perdón, dijo él, tragando con dificultad, pero ruego la oportunidad de enmendarlo. Ella respiró hondo. Su gracia, las enmiendas deben ser más que palabras. Deben elegirse, vivirse y demostrarse. Se dirigió hacia la puerta, preparándose para marcharse. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, la voz de él irrumpió con urgencia inesperada. Arabella, la llamó, avanzando con emoción desprotegida. ¿Debe dejarme por segunda vez? Arabella se congeló en el umbral. La súplica del duque detuvo su partida con una fuerza más poderosa que el timbre pulido de su voz. Se volvió lentamente, con los dedos aún en la manija de latón, y lo encontró de pie no como un hombre de rango, sino como alguien desnudo ante el arrepentimiento. Un temblor de incertidumbre la recorrió, pues nunca lo había visto sin su armadura habitual de dignidad y expectativa. Fue precisamente esa vulnerabilidad, más que sus palabras, lo que la impulsó a escuchar en lugar de huir. Me pide mucho, su gracia, respondió con tono mesurado, aunque su pulso latía irregular. Después de todo lo que ha pasado, no puedo simplemente ignorar el daño que causó. El respeto no se restaura con una sola conversación. Lo entiendo, contestó él, acercándose con contención cautelosa. Pero le ruego que considere lo que ahora le ofrezco, una oportunidad no para borrar nuestro pasado, sino para rehacerlo. Ella se alejó de la puerta, manteniendo una distancia prudente. Entonces hable con claridad. ¿Qué es lo que busca? Él exhaló. Busco la oportunidad de cortejarla como corresponde, con reverencia en lugar de expectativa. Deseo conocerla sin juicios y ganarme el aprecio que algún día pueda otorgarme. Lo que siento ahora no está gobernado por el deber, sino por algo mucho más frágil. Su confesión la sorprendió. Ella esperaba remordimiento, quizá contrición, pero no un sentimiento expuesto de esa manera. Aún así, mantuvo sus pensamientos firmes. Ahora habla de reverencia, dijo suavemente. Pero había muy poca cuando me despidió. Él inclinó la cabeza. Lamentaré ese momento toda mi vida. Pero si me lo permite, dedicaré mis años a espiarlo. La sinceridad en su voz la desconcertó más que su antigua crueldad. Aún así, dio un paso medido hacia él. Si permito esta oportunidad, debe ser en igualdad de condiciones. No volveré a ser disminuida. Tiene mi palabra, dijo él. Estará a mi lado como igual. En los días siguientes, su relación se reanudó con una gentileza vacilante. Caminaron por los jardines de Wetmore House, hablando de ambiciones, miedos y las cargas que los habían moldeado a ambos. El duque reveló las presiones de linaje que habían dictado cada una de sus decisiones, mientras Arabella compartía las inseguridades silenciosas de vivir bajo el escrutinio de la sociedad. Sus conversaciones se profundizaron poco a poco, despojándose de antiguas suposiciones como hojas que caen. Ella vio en él no solo al hombre que una vez la había herido, sino a uno que anhelaba aprender la ternura en lugar de fingirla. Y él, al observar su fortaleza y convicción reflexiva, reconoció a la mujer que había estado demasiado ciego para valorar. Una tarde, bajo un fresno agitado por los vientos del principio del verano,
él se detuvo a media frase, con una expresión de propósito inconfundible. Arabella, dijo con voz baja. Ya no puedo contener lo que mi corazón ha elegido. Se arrodilló, no como duque, sino como hombre que ofrecía todo lo que temía no merecer. ¿Me concedería el honor de convertirse en mi esposa? No porque la sociedad lo exija, sino porque una vida sin usted a mi lado me resulta impensable. A ella se le cortó la respiración. El momento se desplegó con serena claridad, el viento suave en su mejilla, la sinceridad en los ojos de él, la verdad que había dudado en nombrar surgiendo en su interior. Se dio cuenta de que quería una vida formada no por el dolor de su comienzo, sino por la gentileza que habían construido desde entonces. Sí, susurró, con la emoción espesando su voz. Acepto. Su matrimonio se celebró en una ceremonia modesta pero elegante, asistida por quienes valoraban la sinceridad por encima del espectáculo. En los meses siguientes forjaron una unión definida por la paciencia y el respeto mutuo. El duque, dejando atrás la rigidez que alguna vez lo ató, se convirtió en un hombre guiado no por expectativas heredadas, sino por una devoción elegida. Arabella, antes insegura de su lugar, encontró su sitio con confianza en la vida que ayudó a moldear. Cuando más tarde descubrió que estaba esperando un hijo, la alegría recorrió su hogar como luz de mañana sobre piedra pulida. El duque sostuvo a su hija recién nacida con reverencia, susurrando gratitud por la familia que una vez temió nunca tener. Arabella lo observaba acunando a la niña y veía en ese momento la culminación de cada verdad ganada con esfuerzo entre ellos. Años después, los tres solían caminar por los jardines de su propiedad al atardecer, con el aire cargado del aroma de rosas en flor. Su hija caminaba entre ellos, su risa entrelazándose con el aire vespertino. Y cada vez que Arabella reflexionaba sobre el sinuoso camino que los había llevado hasta ahí, comprendía que la dignidad recuperada, el amor ganado y el perdón elegido habían forjado un futuro mucho más brillante que el que una vez creyó perdido. Su historia, nacida de tropiezos y redención, se convirtió en testimonio del amor forjado a través de la humildad, la elección y la confianza ganada.